esa es la referencia, busquen su estilo y vamos a tratar de hacerlo paso por paso. Recuerden primero el dibujo, luego la tinta, le vamos a poner sombra con marcadores, le vamos a dar una base transparente de acuarela, después le vamos a dar unos toques, ya sea si le quieren volver a poner marcadores después de que se seque la acuarela, perfecto, lápices de colores para darle algunos acabados y al final yo voy a utilizar el Pentel. Van a ser dos aplicaciones de tinta, dos capas de tinta, primero con el estilógrafo y al final con el Pentel. Así que vamos a comenzar. Toda la hoja en posición vertical. Vamos a colocar primero, observen, centren muy bien el cuerpo de su ave. Yo lo voy a posicionar a esta altura y todo el espacio arriba a la izquierda va a ser para el ala. Vean, casi a la mitad de abajo voy a colocar una línea guía donde voy a definir la posición de la cabeza. Aquí coloco la posición de la cabeza. Ustedes decidan el estilo, repito. Vean a Chuck, que tiene la cabeza así gigante. Vean a Río, que tiene, bueno, el ave azul, el guacamayo azul, que tiene la cabeza pequeña, pero el pico así súper grande y muy bonito. Y vean el de la garza, que es un poco con proporciones más naturales. Es cierto, Rosa, se llama Blue. Gracias. Se llama Blue. Bien, posicionen como una paleta la línea del cuerpo, el círculo para la cabeza y el resto de aquí arribita a la izquierda va a ser para el ala. Bien, círculo principal para la cabeza. Me voy a acercar a esta parte. Nos enfocamos aquí, me voy a acercar también en la fotografía. Y empecemos por el rostro para darle el estilo, por favor. Ya pueden ir dándole detalle suficiente, muchachos, para principalmente los ojos o el ojo y el pico. Así que vamos a enfocarnos en este. Vean la forma y la estructura de la cabeza. La parte superior tiene una curvatura como en una montañita. Y en la zona del cuello, observen. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, ¿cómo se llaman el juego este de badminton que tienen ¿cómo se llaman los gallitos o cómo se le llaman? Sí, ¿no? Los gallitos con lo que juegan así con las raquetas, el badminton, los gallitos. Aquí la cabecita tiene una forma como de gallito, como un conito. Esa es la zona del cuello. Hacia la parte de abajo. Bueno, aquí me emocioné y le di la terminación en el cono. Aquí está la cabeza, la base del cuello, termina por acá. Y observen, es como una campana. Es una aguililla, un halcón, Mariana. Se parecen un poco las aguilillas, los halcones. Pero es más como un águila, ¿no? Se parece más a la águila mexicana, fíjense. Porque hay varias, hay muchos tipos de águilas. Colocamos. Sí, ¿verdad? Parece un águila real. Claro que sí, Mariana. Pueden hacer el diseño de la cabeza un poco más grande, más cartoon o más cómic, como ustedes gusten. Colocamos la forma de la cabeza. Vean, como una campana. Aquí en el inicio del pico podemos darle una terminación así como en cilindro. Pero diseñamos ya todo el pico, por favor, con mucho cuidado. Háganlo a su manera. Pueden hacer el pico un poco más grande, un poco más pequeño, que parezca más águila, que parezca más halcón. Ustedes deciden. Colocamos la forma como de gorrito de Santa Claus hacia el interior de la cabeza o de la campana. La parte de la comisura en la boca o el pico y hacia arriba. Aquí unimos esta parte. Bien, ustedes definan qué tan grande, qué tan chico quieren dibujar el pico y sobre todo también el ojo. Pueden ir ajustando todo lo que quieran en el momento que gusten. Vamos a hacer primero una base completita. Vean, si lo quieren enfocar en algún diseño de personaje,
Pueden modificarle, si observan el diseño de Chuck de los Angry Birds o Red en la misma película de los Angry Birds, las cejas las dibujan aparte con un color diferente. Yo le voy a colocar, en la mañana le puse cejas de Goku. Creo que aquí también, pues a fin de cuentas, pues es mi dibujo, ¿no? Voy a colocarle una cejilla de Goku, a ver qué tal se ve y si no la modifico. A ver, ahí está, sí me gusta. Diseño del ojo, vean el de ojo de Chuck, vean el ojo de Blue, vean el ojo de la garza que me da miedo, el ojo de la garza aquella. Se ve raro, ¿verdad? Así como... Coloquen el diseño o el tamaño del ojo que ustedes gusten. Más animado, más cartoon, más Disney, más manga, como gusten. Miren, si ese lo enfocamos en un estilo manga, ¿cómo sería? Así la pupila grandota y como 40,000 brillos sobre la pupila, ¿verdad? Está padre, miren. Yo lo voy a enfocar también en un estilo un poco más animado. Voy a rellenar el área de la pupila. Dejo los brillos. Vean, se ve bien chido, así con brillos. Dice Freya, yo lo voy a hacer como el de la foto. Muy bien. Ceja de Goku. También la voy a sombrear un poco. Vayan definiéndolo conforme vayan pasando por cada parte del cuerpo. Vayan definiendo su dibujo. Le voy a dar el cuello un poquito más grande, más fuerte hacia atrás. Bien. Línea de la boca. Ah, no, perdón, antes la fosa nasal. Aquí se alcanza a ver la fosa, que parece también como un ojito enojado. Vean la naricilla de Blue. Chuck no tiene. La garza sí tiene. Ustedes deciden si le ponen o no. Y aquí la sonrisilla. Le voy a dar una sonrisilla de superhéroe. El piquito hacia la punta. Hay un cambio de color entre el amarillo y el negro. Vamos a definirlo y a ponerle un pequeño trazo de sombra para diferenciarlo. Vayan definiendo, por favor, repito, no se frenen, no se queden con la idea únicamente de querer hacerlo a su manera, háganlo a su manera. Si quieren utilizarlo más como la fotografía, también. Dice Mariana, ¿puedo ponerlo más feliz? Claro que sí, pónganlo más feliz, como ustedes gusten. Independientemente de cómo lo hagan, va a ser total y absolutamente diferente a la fotografía, porque vamos a proponer un estilo distinto también. En lugar de una fotografía, pues vamos a crear una ilustración. Recomendación principal: hagan un trazo simple sin saturar, por favorcito, no lo saturen. Voy ahora a alejarme un poquito con el cuerpo. Aquí ya tenemos el diseño de la cabeza. Vean el diseño del cuerpo. Tiene una estructura como de qué, muchachos. ¿A qué se le parece el cuerpecillo? A ver, observen. La forma del cuerpo, muchachos. ¿A qué se le parece? Dice Iván, como una gota. Dice Adrián, como a un Kentucky. Dice Sara, como a una nuez. A una nuez, ¿verdad? Así como ovaladito. Está gordito. Aunque dice su mami que está fuertecito, no está gordito. Colocamos, por favor. Dice una paleta, parece un cacao, como una semilla, dice Damián. Bien, la forma, por favor, ustedes decidan si lo van a hacer como tipo Angry Birds, así todo chaparrito y gordito, o si lo hacen más realístico, o si lo hacen más gordillo, como así una pancilla como la de Águila Poderosa, ¿se acuerdan? El de Águila Poderosa, así la pancilla.
Dice, está pachosito con muchas plumas. No está gordito, es correcto. No está gordito, dice Carmen, está llenito de amor. Bien, colocamos desde el pecho. Le voy a hacer, sí, yo sí le voy a hacer así como más fuertecito, fíjense. Así más fuertecito. Como si no tuviera hombros. El pecho muy cerca del cuello. La forma de la gota o de la semilla de la nuez a esa altura. Vamos a posicionar, por favor, sobre el eje o la línea guía un abanico, una forma de abanico o como un triangulito, miren, como un cono para la cola. Ahorita le hacemos los detalles de las plumas. Y hasta ahí. Ahorita le hacemos el detalle de las plumas. Vean en el tamaño de la hoja donde queda aproximadamente el área del cuerpo. Toda la parte superior. A la izquierda, en esa posición del lápiz va el ala. Hay que llenar prácticamente todo. Dice Vianney, parece un bebé amarrado. De esos de los que hacen taquito, ¿verdad? Parece que tiene cuerpo de pez, dice. Parece un ave pez, dice Gina también. Bien, colocamos las piernitas para que no parezca pececito. Colocamos un cilindro para la pierna frontal. Vean la figura. Tiene la forma como justo también como de una aleta, fíjense. Como de una aleta. Hacemos el tobillito. Ese piecito no se ve, pero nosotros vamos a tratar de inventarlo. Observen el piecito de Choc. Miren, aquí se los pongo. En esta posición puede funcionar. Observen el piecito de Blue. Y observen el pie del otro lado, del otro pie del águila, del halcón. Vamos a intentar hacer. Tiene 1, 2, 3, 4 deditos. Yo le voy a poner el pulgarcito hacia atrás y hacia adelante como si estuviera de puntitas. 1, 2, 3. Parece mano de Mickey Mouse, ¿verdad? Como manita de Mickey Mouse. Los detalles al final, muchachos. Le faltan las garritas. Pero esas se las pongo ahorita. Primero lo primero. La otra piernita que va al frente, igual como una aletita. Primero la silueta, el contorno. Tobillito hacia adelante. Y aquí se logra ver con más claridad los 3 deditos frontales. 1, 2, 3. Y por allá atrásito estaría pues el cuarto de... Bien, defino la forma. Ustedes también pueden decidir qué tal si está jugando un piedra, papel o tijera, poniendo papel. Vámonos con las garritas. Ahí. Vamos a colocar las garritas, por favor. Observen las garritas que tienen una forma como de colmillitos. Si quieren, primero hacemos las de adelante para familiarizarnos un poquito. Pueden hacer las chaparritas, pueden hacerlas más cortas, ustedes gusten. El de atrásito, ahí está. Del otro lado le ponemos a cada uno de los deditos. Al final yo lo voy a poner volando, muchachos, que no esté tocando el agua. Si alguien va a ponerlo en el agua, también. Bien, ahí está ya el resto del cuerpecillo. Antes de dibujar el ala, vamos a darle un poco de detalle en la estructura de el orden de las plumas. Aquí observen el orden de las plumas. Vean por favorcito lo siguiente. Voy a colocar
Aquí sí le voy a poner un poquito de bicolor. Voy a colocar una figura, más bien una serie de líneas. Déjenme nada más acomodo mi camarita porque no veo nada aquí. Voy a posicionar una serie de líneas que me ayuden a estructurar la posición de las plumas. Vean, justo de la cabecita hacia antes de la colita o el inicio, voy a colocarle una ligera textura como de gajos de naranja. Vean, esta estructura de líneas guía me va a ayudar a posicionar el volumen de las plumas y que el cuerpecito no se vea plano. ¿Se alcanza a ver? Sí, parece como la textura como de una sandía. Muy bien. Hasta ahí con eso. Ahora, ¿se acuerdan de la técnica del punto de fuga, muchachos? Aquí en la colita voy a poner un puntito que va a hacer la referencia del punto de fuga. Y sobre esa línea salen las líneas que me van a ayudar a posicionar las plumas en el orden correcto como un abaniquito. Bien, coloquen el punto de fuga. Ahorita nos vamos con el dibujo de las plumas. Ese mismo de punto de fuga lo vamos a realizar en el ala. Nos vamos a ahorrar un buen trabajo porque solo se muestra un ala completita y la otra ala está oculta. Una ventaja grandísima. Así es, Rosa. Siempre estoy ahí. Siempre los estoy observando. Bien, colocamos por favor la estructura de como si dibujáramos un brazo, muchachos. Observen por favor. ¿Recuerdan un poco la estructura de la figura humana? Vamos a colocar el punto de donde nace el brazo como si fuera el hombro. Vean, más o menos a la altura del ojito, aquí detrás. Coloco un puntito para el hombro. La primera articulación la posicionamos hacia arriba, no con línea recta, va con una pequeña curvita. Ponemos la articulación con otro puntito y luego esta me va a llevar hacia la punta del ala, que va hacia arriba, y traten de ponerla no tan en la esquina porque todo esto va a ser para el ala. Bien, no tan a la orilla. Coloquen el bracito hasta donde va a llegar la punta, la primera pluma. Bien. Voy a utilizar el lápiz 2H para hacer la figura. Vean la forma, por favorcito, desde la primera, donde termina el bracito o donde comienza la primera pluma. Vean la forma que tiene toda la silueta del ala, que parece como un cuchillito o como una, ¿qué será? Como un dedo, ¿no? Dedo pulgar, vean. Hasta antes, o hasta el término del cuerpo, justamente. Vean toda la silueta. Tiene aquí un pequeño cambio de curva. Colocamos toda la silueta. Y aquí vamos a colocar nuevamente, así como en la colita, muchachos, un punto de fuga. Un punto de fuga que nos va a llevar... Ah, perdón, me faltó aquí abajito, donde termina el ala. Todo esto va a ser el ala. Vean, voy a colocar el punto de fuga en la articulación donde sería o equivalente a el codito. Dice, si no cabe el ala, sí importa muchísimo, Melissa, porque se enfoca justo en el ala. Entonces sí trata de modificarlo. Si no cabe el ala, muchachos, hay que modificarlo, hay que hacer que quepa. Voy a colocar una serie de líneas guía de este punto de fuga. Este va a ser nuestro punto de fuga para el ala. Voy a colocar una serie de líneas. Observa la fotografía y mira que cada pluma está posicionada en una dirección hacia el punto de fuga.
Esas líneas son solamente líneas guía, no son el dibujo de las plumas. Son las coordenadas o la línea, el eje donde vamos a posicionar el grupo o las filas de las plumas. Hasta abajo, y aquí da vuelta. Muy bien, traten de definir esa parte, por favorcito. Eso ya nos ayuda a definir todo el cuerpo del ave. El ala del otro lado, si observan, se alcanza a ver un poquito el hombro, pero eso lo hacemos hasta el final, ya que hayamos definido todo. Eso es lo principal. Vamos ahora a definir cada una de las plumas, pero por favor, nuevamente aquí hago una pequeña pausa y un paréntesis para que observen nuevamente, por favor, el mínimo de esfuerzo que necesito que intenten, que es como el de la garza. Ok, vean la forma de las plumas, que son muy sencillas, pero están bien dibujaditas, con una sola línea. Ustedes mínimo con ese nivel de detalle lo pueden hacer. Observen, aquí me espero un momentito para que nos alcancen quienes falten de hacer la silueta del ala. Vean, aquí se los dejo nuevamente. En Chalk, pues bueno, ese es un efecto 3D, pero las siluetas es lo que me interesa que observen, la forma de los pies. Y en Bloom, en la película de Río, es un poquito más realista. En esto podemos llegar ya cuando vayamos agregando las capas de colores. Muy bien. Al final este dibujo, muchachos, ya que lo terminemos, al final de la clase vamos a terminarlo y este dibujo lo voy a rifar para hacerle un tatuaje a alguien con este dibujo. ¿Les parece? Estaría padre, ¿verdad? Vamos a hacer un diseño de un tatuaje. Estaría interesante. ¿Quién sabe tatuar? A ver, levanta la mano los que sepan tatuar. Vamos a ver. Bien. Dice Adrián, yo ya me lo estoy tatuando. Muy bien. Bien, vamos a iniciar. Dice, yo sé tatuar con marcador, profe, dice Alejandro. Dice, yo no sé, pero en la escuela me dibujaba con plumas. Así que se cuenta. No, pero es que este vamos a rifarlo al final. Dice Isabel, yo nomás tengo tatús de los que se pegan con agüita, ¿verdad? Con salivita. Bien, vamos a hacer el detalle, por favor, pero antes observen. Me voy a enfocar en las plumas del ala. Observen, por favorcito, lo siguiente. Tenemos ya la estructura, la posición de las líneas del punto de fuga. Y por favor observen que tienen filas de plumas. La primera fila es la que ya tenemos aquí hasta el borde. Luego hay una segunda fila que más o menos está como a la mitad. Una segunda fila de plumas. Y hay una tercera fila aquí pequeñita. Con 3 filas va a ser más que suficiente. Ahí está, vean. Primera fila, muy cortita. Segunda fila más o menos como a la mitad. Y la tercera fila va a ser hasta las puntas. Muy bien. Ahora, diseñemos por favor las plumas así como lo vimos allá en el de la garza o vean el ala aquí de Bloom, excepto Chuck porque no se ven mucho el diseño de las plumas en las alas, pero vamos a ir componiendo. Por favorcito observen las alas primero de las que están encima y después las que van por atrás. Empezamos de la pluma más pegadita al cuerpo. Dibujo la forma como una espada, como una espadita. Vean. Hago la primera pluma. La segunda pluma ligeramente por detrás, con otra formita de espada. Otra forma de espada. Que sigan, por favor, todas las líneas que salieron del punto de fuga. Podemos colocar unas ligeramente despeinadillas detrás de otra, y
Conforme vayamos avanzando, observen otras más ovaladas, pueden ser, ¿no? Otras más ovaladitas, pero que todas sigan el ritmo puesto de las líneas del punto de fuga. Primera fila. Esta va por encima, una por detrás, otra detrás, en orden. Otra detrás, como puntas de espada, repito, puntas triangulares. Aquí la última tiene que tener un poquito de relieve hacia afuera del borde. Y esto lo aprovechamos para darle el borde cubriendo el brazo hacia el cuerpo antes del cuello. Ahí está, la primera fila. Repito, tiene que adaptar todas. Pueden poner pocas plumas o muchas plumas, pero no saturen, no exageren demasiado con plumas súper pequeñitas. Traten de ir calculando, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la segunda fila. Empiezo nuevamente desde abajo. Pueden dibujar formas un tanto diferentes entre una y otra, algunas así medio despeinadillas, algunas 2 o 3 plumitas como con menos espacio de separación, otras más casi individuales, observando por favor también la referencia de la fotografía, pero no vamos a enfocarnos en copiar solamente. Observamos, vamos interpretando y desarrollando el grupito de cada fila en la posición de los puntos de fuga, del punto de fuga, una detrás de otra. Esa segunda fila tiene las plumas un poquito más grandes. Aquí termina. Ahí está la segunda fila. Bien, y para la tercera fila, nuevamente empiezo de abajo. Si observan, miren, hay unas que están por detrás, otras por delante y se notan mucho más. Me voy a acercar un poquito solo a el ala. Y están mucho más grandes, si observan. Vean, una ala grande, luego una que está un poquito como más cortita, más chaparrita, otra más, todas nuevamente al mismo ritmo de las líneas. Una más delgada puede ser, otra muy por detrás, como muy juntita, una encima de otra. Vayan jugando con la posición de las plumas, incluso los tamaños. Vean, ahí puse una pluma encima de otra, donde va cambiando el tamaño, donde hace un cortecito en el tamaño, se van haciendo cada vez más separadas. Aquí, por ejemplo, desde aquí, las plumitas ya son un poco más anchas, tienen una figura como más triangular hacia la punta. Aquí vemos una separación más marcada, muy marcada ya en las últimas 5 o 4 plumas. Incluso rebaso en algunas. Y la última, que se adapte a la línea. Ahí está. Esta es la parte más complicada. Espero no logren el objetivo. Esta es la parte más complicada. Todo el dibujo del ala es muy bonito, pero tiene un orden bastante
específico. Pero ya se la saben, ¿no? El punto de fuga lo hemos utilizado ya en muchas aplicaciones de dibujo. No solamente se utilizan para hacer fondos o perspectivas, también se utilizan en las aves, incluso en los peces, para la posición del grupo de escamas. Y esa misma, muchachos, vamos con la colita que tiene la misma ubicación que de las plumas que salen del punto de fuga, con un poquito más de separación. Puntas de espadas, una detrás de otra. Pueden ser más separaditas. Y listo. En la parte hacia el cuerpo, aquí empezamos a dar un poquito de textura, pero mínima, sin saturar demasiado la silueta. A partir de aquí ya todo el cuerpo. Hay un diseño también muy bonito en el pecho. Si observan en la pierna, incluso también tiene un diseño bastante padre. Aquí me enfoco en esa zona. En la zona del pecho, observen que tiene un diseño muy particular. Tiene como líneas como más triangulares o decorativas. Si observan detrás del cuellito, podemos hasta hacerle un diseño interesante con todas las líneas. Aquí les recomiendo mucho simplificar y que se adapten, por favor, a las líneas que pusimos también, que se parecen mucho a las líneas del punto de fuga. Dice Lidio, parece textura como de almendra, así es. Me voy a acercar aquí al diseño del pecho, la fotografía, para que lo observen, vean cómo es el diseño de las líneas sobre el pecho, incluso sobre la pierna. Esas líneas las voy a tratar de simplificar mucho. Parecen como mechones de cabello. Traten de interpretarlas. Simplifiquen. Vayan jugando con la dirección de las líneas. Nos frenamos más o menos a la altura de la pierna. Ahí, por ejemplo, con eso me gusta. Parecen incluso como hojas o plumas muy finas, ¿no? Como plumas muy alargaditas. Y deben llegar hasta la base del pico. Hace un pequeño cambio de color en la base del cuello con el costado. Y aquí en el costado, híjole, es que tienen una textura bien bonita las plumas. Como peinaditas, ¿no? Voy a colocarle apenas unas líneas guía. Y con el estilógrafo, cuando vayamos ya en ese punto del entintado, podemos ir proponiendo más y más detalle. Aquí voy a completar en el resto debajo del ala. Esa textura como rayadita, como raya de tigre incluso, ¿no? Y aquí en la pierna ustedes decidan qué tanta textura le van a poner. Yo le voy a poner en lugar, bueno, esas formas son series de plumas como forma de letra U. Le voy a cambiar una textura un poco más simple. Miren, parece como estas las tiritas en papel de las piñatas, ¿no? Las barbitas de las piñatas. De la otra piernita, de igual manera, aunque tiene menos sombra, le pongo menos textura, menos juego de barbitas o de plumas. Con eso. Vean, ahí ya tenemos nuestro diseño simple, que a continuación vamos a tratar de darle, si
Si ustedes quieren más simpleza o si gustan más textura, ustedes vayan definiendo. Ahí ya tenemos básicamente toda la estructura. No le hace falta nada más que los detalles que pongamos a continuación. Tenemos todavía tiempo para el entintado. No me muestren los dibujos hasta ahorita que terminemos el entintado, la primera muestra de dibujos, y al final, la segunda muestra. Vámonos con el entintado rápidamente. No les saturen demasiado, repito, de tantos trazos con el lápiz. Déjenlo sencillo, déjenlo simple. Ahorita conforme vayamos avanzando, repito, vayan proponiendo más elaboración en los detalles. Limpio. Vayan limpiando ustedes también. Vamos a utilizar primero el estilógrafo de punto fino. De acuerdo al tamaño de su dibujo, definan si tienen varios puntos en sus estilógrafos. Definan el tamaño correcto. Muy bien. Levanten la mano los que ya terminaron hasta este punto. Sí, ya llegaron hasta aquí. Muchas gracias, Sara. ¿Quién más? Aquí me espero un minutito para que nos alcancen hasta este punto. Mientras van limpiando, mientras van ordenando o ajustando. La ventaja, repito, es que solamente tenemos un ala. El ala del otro lado. Me faltó de hecho dibujarla. Por acá estaría el hombro. Un poquito del hombro del otro lado, debajo del pico. Y... ¿dónde estaría la otra ala, muchachos? Es que no se alcanza a ver, ¿verdad? Justo detrás, es que están totalmente paralelas a lo mejor y en la fotografía quedó justo detrás. A lo mejor va de costado que el cuerpo lo tapa, ¿no? En lugar del ala. Bien, vámonos con el entintado. Elijan el tipo, el tamaño del punto para su dibujo. Voy a iniciar desde, pues desde los ojos de una vez para ya que tenga una definición adecuada. Toda la cabeza. Se me hace que le voy a reducir el pico, muchachos. No sé ustedes, pero creo que me gusta más con el pico un poco más pequeño, más de halcón. Ustedes lo van a enfocar más en el aguililla. Me hace que lo voy a reducir. Veamos. Tenemos el pico, la fosa nasal. Pico más pequeñito. Sí, me gusta más. Este me agrada un poco más chatito. Bien, si ustedes le van a hacer el pico un poquito más grande. Perfecto. Voy a iniciar con el entintado. Vean por favor nuevamente el nivel de entintado de la garza. Es muy sencillo con una sola línea. Si le van a poner textura y detalle o demás, háganlo conforme vayan avanzando en el proceso. En el proceso de entintado, recuerden que pueden agregarle toda la textura que quieran, un poquito de sombras de achurado, si gustan. Aquí el contorno del ojo, le voy a dejar los brillos que había puesto al inicio, que se vea más animado. Incluso voy a rellenar un poquito con la tinta el área de la pupila. Ahí está. A fin de cuentas, recuerden, vamos a hacer una ilustración, no va a ser una fotografía del halcón. Voy con el contorno de la cabeza, el inicio del piquillo, la base del pico, la punta. Definan todos los contornos, la sonrisilla,
el cambio de color de negro a amarillo. Aquí les recomiendo mucho la parte negra del pico, dejarla hasta el final para hacerlo con los marcadores. Dice Alexander, en la clase de vehículos deberíamos dibujar un halcón milenario. Oh, estaría padre, ¿verdad? Nos llevaría como 3 semanas, Alex, pero sí estaría chido. Bien, en la parte del cuello, vean, aquí ya debajo del piquito, voy a hacer la basecita, pero antes de hacer la textura del cuello hacia el pecho, voy a marcar el cambio de color del costado. Y en esta zona, déjenme, me acerco un poquito. En esa zona voy a peinar un poco, porque si observan como que tiene de un punto de fuga, no sé si logran verlo. Hay un punto de fuga de aquí en la base del cuello hacia, hacia atrás. Vean, es como cambio de sombra a luz. ¿Lo ven? Debajo de la ceja hacia atrás hay algo más o menos similar. Más que plumas, parece pelaje. Voy a hacer muy dinámico la base de la cabeza, la parte trasera en el cuello, con muchos triangulitos, sin saturarlo. Triangulitos cortitos. Ahí está la base. Debajo en el cuello, aquí empiezo, por ejemplo, con las líneas. Y esas líneas voy a hacerlas como mechoncitos, muchachos. No sé ustedes, voy a sugerir esta figura. Y la voy a ir rellenando un poco. Solo un poco. Con un poquito de textura. Vean, así va a ir quedando. Todo el cambio de color lo hacemos con los marcadores, ya para ir rellenando. Bien, voy a alejar un poquito la cámara para que vean el dibujo completo. Y vamos entintando. Diviértanse en este proceso, muchachos. Ya tienen buena práctica de entintado con muchos ejercicios anteriores. Traten de no saturarlo. No le vayan a dejar demasiadas líneas de tinta sobre todo el dibujo. Traten de hacerlo un poco más en tintado minimalista. Bien, por ejemplo, aquí todas las líneas del pecho yo coloqué muchísimo menos, con un poco más de anchura tal vez, para simplificar. Dedíquenle nada más buen tiempo en el diseño o la colocación de estas líneas para que no batallen, respeten la dirección de sus trazos con el lápiz. Vayan agregando o mejorando algunas líneas en caso de que lo requiera. Algunas partes con un poquito más de luz o más espacios vacíos. Unos más anchos, otros más delgados. Conforme vayan llegando, por ejemplo, a las patitas, ahí hay un cambio también. Más hacia la pancita, las líneas se reducen muy finitas. Bien, inténtenlo. Voy a dejar el ala para el final. Creo que aquí el diseño de la piernita es bastante simple. Voy a mejorar un poco la textura de las plumas aquí en la pierna. Voy a acercar un poquito a esta mitad del cuerpo en la base.
para que vean un poco mejor el detalle. Traten de entintarlo sencillo para que le dejen también un poco de trabajo a los marcadores, que se vea el color de la transparencia con la acuarela. Defino las garritas. La base de los deditos. Si le quieren poner ahí en los deditos, tiene un poco de textura. Si la reconocen, la típica pielecita de gallina tiene mucha texturita. Pueden hacerlo, pueden agregarlo. Simplifiquen, muchachos. Aquí esta patita que va detrás, más que plumitas, se ven como textura de pelo, con menos detalle. Igual, los deditos. Vamos a tratar de terminar el entintado antes de pasar al descanso. Dejar que se seque. Un minutillo basta para que ya podamos ponerle marcadores. Pero vamos a intentar hacer todo el entintado antes del descanso. Simplifico la textura debajo del cuerpo. Hacia la colita también hago únicamente los contornos de las plumas. Vean, allá nuevamente observen a la garza si de repente como que sienten que saturan demasiado. Solo los contornitos. Si acaso unos cuantas como cortecitos de las plumas. Esos cortecitos clásicos donde se abre alguna eh, la texturita, ¿cómo se le llaman? Las enervaduras. Únicamente los contornos. Y ese mismo trabajo vamos a hacer en el ala. Tiene mucho más trabajo el ala. Pero repito, únicamente los contornos y la silueta sobre todo. Vamos a divertirnos con él. Lo del ala, el dibujo es lo más importante, recuerden. Me voy a enfocar mucho en las siluetas más que en el dibujo de pluma por pluma. Aquí en los bordes. Únicamente en los bordes, más que hacer la pluma así larga hasta el punto de fuga, no, es más en los bordecitos. Si se fijan ahí en el de la garza, no llega la línea hasta el punto de fuga, se queda antes. Ahí están las siluetas principales. Voy con la segunda fila, con un juego de plumas mucho más grandes. Observan que tiene como líneas atigradas también las plumas. Cada una de las plumas tiene textura horizontal. Esas con los marcadores estaría padrísimo hacerle el cambio de color, pero es opcional, no tienen que hacerlo de manera obligatoria. Es una sugerencia que en la fotografía también podemos ver y tomar en caso de que nos guste. Voy con la tercera fila, que aquí en la parte de arriba sí tiene el dibujo de pluma por pluma. Háganlo lo más bonito que se pueda, porque esas plumas de la última fila son las que más lucen. Son las más notorias
las más elegantes, que vayan acorde a las líneas del punto de fuga, 100%. Grandotototas. Y conforme vayan bajando aquí en el nivel de las plumas, aquí ya nos concentramos nuevamente en la silueta, solamente en los bordes. Solo en los bordes. Únicamente las plumas que estaban hasta allá arriba son las que tenían más el dibujo individual de pluma por pluma. Pero apenas fueron que unas 5 o 6 plumitas las que se dibujaron de manera individual. De aquí hacia abajo ya nos concentramos más en la silueta general. Vamos a esperar a que se sequen, vamos a pasar al descanso. Me faltó nada más un detalle. Eso sí lo quieren agregar, pero sin saturar demasiado. Hay unos centros de las plumas. Eso es opcional. En algunas, solo en algunas, donde observen ahí en la fotografía, parecen como hojas de árbol. Tiene aquí el soporte del centro de la pluma. Pueden hacerlo con una línea o línea doble, como ustedes gusten, pero solo en algunas, y pueden ser aquí en el inicio, puede ser colocada solamente en una zona en particular. Hay algunas que no lo tienen, otras que sí se marcan muy bien, como la última pluma, esta de hasta arriba. Se ve mucho el centro de la plumita. 5 minutillos de descanso, muchachos. Me faltó el hombro del otro lado. Cinco minutillos de descanso. Vamos a pasar y regresamos. Son las 6:08, a las 6:13 regresamos. Mientras esperamos a que se seque el estilógrafo, mínimo un minutillo. Dice, profe, ¿cuándo saldrá el video de la grabación en Vimeo? El de esta clase, terminando la clase 2 horas después, o sea, a las 9 de la noche ya va a estar listo. Entre 9 y 9:30 ya están listos los videos. El de la mañana, por ejemplo, pues ya está. Ya lo pueden ver. 5 minutillos y volvemos. Listo, muchachos, vamos a regresar, por favor. Vamos a continuar con la limpieza de nuestro dibujo, por favorcito. Mientras vamos limpiando, quienes gusten ahí compartir en el chat su dibujo, métanle con todo ahí para eliminar todas las líneas que ya no necesiten. Ya a partir de aquí, pues, después de un minutillo, ya se seca perfectamente nuestro estilógrafo. Ahí ya estoy viendo a Alonso que nos compartió. Acá por WhatsApp, permítame nada más, déjame terminar de limpiarlo. Y ahorita les muestro, si gustan los de la cámara también. Ahí estoy viendo un dibujo de Alexis Ortega. Está quedando padrísimo, Alexis, muy bien. Métanle fuerza para eliminar todas las líneas que ya no quieran, a menos de que gusten que se vean. Pero las que no necesitemos, como las líneas del punto de fuga, esas les recomiendo sí quitarlas. Aquí me marqué la silueta. Voy eliminando la silueta de las plumas. Esas sí no quiero que se vean, porque también voy a ponerle fondo, muchachos. Un fondo muy sencillo, un fondo de color. Bien, mientras vamos terminando, quienes vayan terminando de limpiar, voy mostrando por acá. Vean, por favorcito, miren, ahí está el de Rosa Pokémon en la cámara, Alexis Ortega también en la cámara. Por acá les comparto en el chat. Vean, para los de la grabación, aquí les muestro el de Alonso. Allá tiene su firmita, muy bien. Nos comparten aparece una letra, ¿no? Nos comparten por WhatsApp, muy bien. Traten de evitar que se sature su dibujo con tantas líneas. Ahí está el de Ana Sofía, muy bien, qué bonito va quedando. Le falta el color en la pupila, Ana Sofía. Rellénale un poquito en la pupila, o a menos de que se lo vayas a poner con color. Acá está el de Diego. Así rapidito, un minutito vamos mostrando los dibujos, por favor.
Acá es el de Fernanda, muy buen juego de plumas. Fernanda, perdón, ese ya lo mostré. El de Luis. Oigan, qué bonitas, qué bonito acomodo de las plumas están quedando en este de Gabriel, muy bien. Ya le puso un pececillo con, con ojos de tacha. Caldeluca, miren, ese se parece a Águila Poderosa. Tenemos a Adrián. Híjole, qué bonito, Adrián. Qué buen, qué buena línea. Un solo trazo, muy bien. Acá está el de Renata. Muy bien. Algunos ya le están agregando o incluyendo un poquito de fondo. Dice, le compartí, Isabel dice es el de abril. Muy bien. Tenemos otro de WhatsApp. Muy bien. Enseguida vamos a agregar. Aquí es el de Andrea, está padrísimo, Andrea, muy bien. Muy buen juego de plumas. Este también es de. Me lo comparten por WhatsApp. Mira qué bonito copete. Hacia atrás. El de Monse. Qué padrísimo, Monse, muy bien. Al final vamos a retocar si creen que le hace falta un poco de tinta o si se cubre un poco con los marcadores y la acuarela. Vamos a ir retocando un poquito en revivir algunos detalles en este de Marianne. En este de Freya, que ya casi le pone, perdón, este es el de Minerva, perdónenme. Es de Minerva. Freya casi ya le pone aquí el juramento a la bandera. Hizo con el águila y la serpiente. Muy bien. Ya ven por qué es importante aprender a dibujar cuando les encarguen. Ya mero viene vean ese de Mariana. Qué bonito. Ya viene el día de la independencia de México. Vienen muchas tareas y portadas ya en el regreso a clases, muchachos. Es de Juan David. Acá les voy a mostrar también el dibujo de Nina. Nina también lo quiere compartir. Vean, aquí es el de Nina. Ya con el entintado. Excelente, dice. Dice Fernanda, no, no, a mí me quedé dormida. No te preocupes, Fernanda. Bien, vámonos ahora. Ya que lo limpiamos, vamos a darle sombras. Pueden ser con grises, pueden ser con colores cafés, según vayan eligiendo el color de su halcón o de su águila. Pero al inicio vamos a colocar, si recuerdan, un proceso que hicimos. ¿Cuál fue donde le pusimos sombras? Creo que en el fondo, ¿no? Vamos a proponer sombras grises generales para toditito el cuerpo. Si fue en el fondo, ¿no, muchachos? ¿Alguien recuerda en qué utilizamos sombras? No recuerdo si fue. Dice, puede ser otro color como choc o blue. Sí, cambien el color si quieren. Yo lo voy a poner, por ejemplo, color naranja. No voy a utilizar esos colores como entre amarillos, ocres. Voy a ponerlo en naranja con un fondo azul para hacer un contraste. ¿Alguien recuerda en dónde utilizamos fondos? Si no me equivoco, fue en el de. ¿Qué hicimos en la semana pasada del fondo? La semana pasada de fondos que hicimos, donde pusimos primero todo. Ay, ya se me fue el avión, muchachos. ¿Qué hicimos con la casa? Dice Renata. El interior, ¿verdad? Fue el interior, fondo interior, ¿verdad que sí? El interior de la casa. Ándale, sí, fue el de la casa mexicana, ya me acordé, muchas gracias. El de la casa mexicana. Bueno, elijan un gris. Pueden ser una o dos capas de gris, según quieran ponerle ahí el buen volumen. Y luego dibujamos el personaje con el personaje. Es cierto también, y ya dije, es cierto. Vamos a empezar, por favor, con las sombras. Voy a ir de arriba hacia abajo. Me acerco aquí a una parte. Pueden utilizar la parte plana de su marcador. Y
De preferencia elijan un gris de tono mediano que nos deje ver los colores que vamos a poner después con acuarela. Si quieren darle un poco de textura, observen de esta manera con la punta fina de sus marcadores. Muchos marcadores que tienen ustedes tienen punta fina. Pueden utilizarlas a su favor para colocarle un poco de textura de achurado, pero en lugar de hacerlo con el estilógrafo, lo hacemos, miren, con el marcador. Con la parte más ancha, la parte plana, podemos sombrear más fuerte. Dice Elías, ¿cómo se llama la canción? Está hinchada la canción esa. Ese es mi grupo actual favorito. Esa canción se llama Como un volcán. Oye, ahí dice. Como un volcán. Es de Iseo y Dodo Sound. Así se llama el grupo, la banda. Es un grupo de reggae. Lo recomiendo muchísimo. Bien, voy a colocar un poco de textura con el marcador. Perdón, ahí se ve. Algunas plumas no tienen textura. Algunas sí se las voy a poner. Vayamos colocando una sola capa de sombra. La única característica es que en cada pluma básicamente tiene una sombra individual. Ahorita que avancemos hacia las plumas de abajo, tienen una sombra más general. Aquí, por ejemplo, estas de abajo tienen una sombra más general. Más general, que se ve un poquito la división. En sí el color del halcón o de un águila es oscura, pero no tienes que hacerlo tú muy oscuro. Yo voy a tratar de proponer también colores un poco más de diseño de personajes, no tanto el realismo absoluto. Aunque es muy bonito el realismo, tratemos de proponer también de acuerdo a las herramientas que tenemos a la mano. Aquí, por ejemplo, en la base de las plumas de la última fila hay una luz que refleja del suelo. Se quedan un poco más vacías. Dice, sí, dice Isabel, que no les pase, que no se pasen de oscuro o de sombra. Porque si observamos en la mañana que muchos sí le pusieron demasiada sombra. Por favor, tengan mucho cuidado. Por eso la recomendación inicial de siempre, empiecen de los más claros a los más oscuros, muchachos. Siempre va a ser la recomendación por sobre todas las cosas, de lo más claro a lo más oscuro. No empiecen siempre por una capa muy intensa. Por favorcito, traten de controlar, porque sí, a veces pasa que van muy bien, inician muy bien, y después hay una técnica, una capa que arruina todo el dibujo. Tengan mucho cuidado, porque llegan a saturarlo demasiado. Como al final, ¿verdad, Isabel? Cuando le pusimos el pentel, había una que le pusieron el pentel y ¡pah! Lo mancharon todo. Entonces, tengan mucho cuidado. Siempre les digo sobre el pentel. Tengan mucho cuidado con el pentel. Mancha. Por eso siempre la recomendación es hasta el final, o estar conscientes que si le ponemos un poco de agua encima del pentel se va a revivir el color.
Vean, aquí me voy a detener un poquito porque les voy a poner un ejemplo de una cuarta fila con el mismo marcador. Puede ser con el punto fino. Voy a dibujar otra fila de plumas. Incluso puede ser una quinta o una sexta fila de plumas. O textura así como de pelito. Esta sombra se va a quedar debajo. Se va a seguir viendo, pero se va a combinar con las capas que vamos a poner por encima. Así que háganlo sin miedo. Si eligieron el gris correcto, por supuesto, un gris de tono mediano o al 50 o al 40%. Vean aquí en el cuello, por ejemplo, nuevamente pongo la muestra. Con un punto fino podemos hacer esto, miren. Con el punto fino, yo sé que todos, la mayoría tiene punto fino en sus marcadores. Eso nos va a ayudar demasiado para hacer esto, vean. Textura, más que de pluma, como de pelo, donde vayan como tonitos medianos, pero en lugar de hacerlos con el estilógrafo, nos conviene muchísimo hacerlo con la punta fina de nuestro marcador y se ve una textura más sutil, más combinada con los colores que vamos a poner a continuación. Yo sé que la mayoría tiene punto fino en sus marcadores, úsenlo a su favor. Aquí en el pico, en la base, una sombra general, sin saturar. Luego en el pecho también usen a su favor el punto fino y hagan líneas entre las líneas del estilógrafo. Vean, usen el punto fino, hagan líneas entre las líneas. La primera capa de líneas fue con el estilógrafo, esa segunda capa de líneas con el marcador le va a dar un poco más de textura. Bien. Algunas partes, si quieres dejarlas vacías, es mejor para que no se sature, por favor. Luego los colores que vayamos a poner encima, si vas a dar un color muy brillante o muy intenso, que se pueda ver bonito. Vayan pensando, por favor. Ahora, después del marcador, continuamos con la base de acuarela. Piensen muy bien el color de la acuarela. Piénsenlo muy bien. Yo le voy a poner un color naranja. Voy a hacer un ejemplo del cambio de color. Si alguien quiere utilizar los colores originales de la fotografía, empiece por lo más claro. La recomendación empieza por los amarillos o los amarillos crema. Bien. Miren, aquí en la patita también un poquito de textura. A manera de sombra y al mismo tiempo textura de más plumas, más filas de plumitas, o en las patitas texturas como en las arruguitas, como en los pliegues de los vestuarios que ya hemos hecho. Solamente vamos a hacer uno, José Manuel, perdón. En la colita de igual manera, vean, nos dedicamos solamente a los contornos de las plumas y aquí padrísimo podemos aplicar el punto fino de nuestro marcador para hacer todavía más líneas del punto de fuga, pero con un trazo sumamente más sutil. Ahí está, me regreso, vean cómo se ve, hasta así ya lo puedo dejar, ¿no? Se ve bien chido, pero no. Vámonos con un color, bueno, elijan ustedes. Yo le voy a poner un color naranja. Elijan muy bien su color. Puede ser solo un color, solo uno. Vean a Chuck, por ejemplo. Chuck tiene un tono amarillo, un solo color de amarillo. Las sombras ya las tienen. Vean a Blue, un solo color de azul o celeste. Las sombras ya las tienen, a menos de que ya como que le hayas encontrado un poquito el saborcito a la mezcla y a la intensidad de los colores de acuarela y le haces una segunda capa si quieres, pero con un solo color va a ser más que suficiente. Me voy a traer aquí mi acuarela, servilleta, vasito con agua
que en la mañana utilicé amarillos y no lo cambié. Pero como voy a usar naranjas, voy a dejar el agua. Hago mi mezcla, cocino el color, voy a ponerle unas 3 o 4 cargas de agua con el pincel. Bueno, no, un poquito más porque sí va a ser en todo el cuerpo, unas 6 o 7 tal vez. Elijan el color. Si alguien me va a seguir, voy a mezclar naranja o bueno, vermellón. Yo tengo un color naranja muy intenso. Le voy a poner un poco de amarillo porque creo que está bastante intenso. No quiero que se vea tan rojo. Un poco de amarillo con vermellón. O si no tienen el color naranja y lo quieren hacer con rojo y amarillo, se puede realizar, se puede mezclar. Voy a probar en una hojita. Defino si me gusta, si no me gusta. Creo que está bien. Aunque se me hace que sí le pongo más rojo. Más vermellón. A ver. O sea, este me gusta más. Ese colorcito. Imagínate un halconcillo así color vermellón muy bonito. Ahí está. Con una sola capa para empezar. Todo el personaje, todo el cuerpo. Me voy desde arriba nuevamente. Voy a colocar mi mezcla de este lado para que logren ver. Ahí va. Voy tomando con el pincel y con una sola capa para iniciar el color más clarito. Si le van a poner una segunda capa, depende de la intensidad de la primera. Voy cubriendo. Memoricen o hagan la paleta de color en caso de que se les acabe la primera mezcla y tengan que hacer más. O simplemente memoricen la combinación de colores que hicieron. Vayan midiendo. Si le ponen mucho color y ya no necesitan más capas, con una sola puede ser suficiente. No le rasquen mucho con el pincel, con una sola pincelada traten de hacerlo, traten de cubrir con una o dos pinceladas máximo. Presionen el pincel tanto que dé con una sola pincelada que cubra toda la plumita. Traten de poco a poco con la práctica facilitar sus trazos. Con pocos trazos debemos ir poco a poco consiguiendo poquitos trazos. Voy en la siguiente fila. En una, dos. Una o dos pinceladas. Y se puede dejarlo así sin ponerle acuarela. La recomendación es que no. La recomendación es que hagas técnica mixta. Utiliza todas las herramientas. No le tengan miedo, muchachos. A menos de que no tengas acuarelas, pues intenta hacer lo mismo con los marcadores. Pero sí, muchachos, recuerden la intención. Dice Luis, sí tengo, pero tengo miedo. No tengan miedo. Nadie va a hacer un dibujo igual como el tuyo. Nadie. Al final el resultado va a ser diferente de la fotografía, que nadie va a tener uno igual. No le tengan miedo, muchachos. De verdad. No tengan miedo en ponerle capas. Empiecen, si lo hacen correctamente, empiecen. Miren, la transparencia de la acuarela es tan noble que te va a dejar ver todo el trazo que ya hiciste al inicio.
Esa es la gran ventaja de acuarela. Hagan la mezcla correctamente y no van a batallar porque vean, le pongo la capa de acuarela y me deja ver todas las sombras, todo el trazo del estilógrafo sin ningún problema. Voy a ponerle una segunda capa en las alas, en las plumas de arriba de la primera fila porque siento que quedaron muy transparentosas. Vean, aquí le voy a poner una segunda capa. La intención es que conozcan y dominen las diferentes técnicas, muchachos. Dice Mateo, mi marcador era de agua, si le pongo acuarela se mezcla. Entonces decide, Mateo, si lo hace solo con marcadores de agua o solo con acuarelas. Si se mezcla y se despintan o se manchan, mejor elige uno de los dos. Nada más utiliza la misma técnica de siempre, de los más claros a los más oscuros. Aquí ya se me está acabando la pintura, la tinta. Vean, la intención del uso de las acuarelas es que a veces los marcadores son tan intensos, los colores de los marcadores, que las transparencias, que no podemos a veces conseguir transparencias. Entonces el uso de la acuarela nos ayuda demasiado a las transparencias. Vean, ahí está el ejemplo del ala. Tonos naranjas. Puedo hacer colores más vivos. Ahorita van a ver en el proceso. Confíen en el proceso, muchachos. No le tengan miedo. Hago nuevamente la mezcla. Si en algunas partes quieres hacer textura, yo difumino con el dedillo. Ah, ya le pinté el pico. El pico va de amarillo. Así lo voy a dejar en amarillo. Voy con el cuellito, también con pinceladas. Se va a seguir viendo la sombra del marcador, la línea del estilógrafo. Todo. Dice Citlali, profe, si mi águila quedó humanoide, está bien claro, no pasa nada, tú di que es un personaje. No tiene que ser idéntico, acuérdense. Dice Fernanda, hay que confiar en nuestra arte para que cobre vida. Así es, confíen en el proceso, muchachos. Dice Irai, ¿cuándo va a ser el siguiente curso? Terminando este, muchachos. De hecho, en esa semana ya vamos a programar las siguientes fechas para que estén al pendientes. Ahí los vamos a invitar para quienes gusten unirse a partir de, bueno, ya lo que resta del año, septiembre, octubre y noviembre. Ya estamos programando las fechas para el próximo curso. Les vamos a estar invitando en los próximos días, por si gustan unirse. Recuerden que esta ya es la última semana del taller de verano, taller de vacaciones. Al final les muestro el dibujo que hicimos en la mañana. Diviértanse con el proceso de acuarela, muchachos. Ninguna otra técnica te va a dar efectos de acuarela. Ninguna otra técnica te va a dar efectos como los marcadores. Ninguna otra técnica te va a dar efectos como los estilógrafos. Cada uno tiene su particularidad. Le voy a agregar una capa, voy a preparar una capa de naranja un poco más oscuro. Ya no le voy a poner amarillo, puede ser solo vermellón, tal vez con una pizca de rojo si le quiero una intensidad mucho más notoria. Naranja o vermellón con rojo. Voy a dar una segunda capa, pero solo en las partes que necesite
intensidad. Por ejemplo, en las plumas de hasta arriba, vean como delineando. Eso también se puede hacer con marcador, pero la transparencia de la acuarela tiene mucha ventaja. A veces los marcadores ocultan demasiado nuestro dibujo y son muy vibrantes los colores. Las acuarelas, recuerden, empezamos de menos a más. También aparte la pincelada hace una característica muy importante en una ilustración. Hay quienes nos gusta mucho la pincelada de acuarela, a diferencia de los trazos muy planos de los marcadores. ¿A quién le gusta que sus ilustraciones se vean se le llama pintoresco? Un trazo de pincelada así marcada. Con las acuarelas y pincel es con lo único que podemos generar ese trazo pintoresco. ¿Y a quién de ustedes les gusta un trazo más uniforme como el de los marcadores? Muy bien. Para todo hay gustos y para todo hay una aplicación. Como lo he mencionado en muchas ocasiones, no todo funciona con acuarela, no todas las ilustraciones funcionan con acuarela, no todas las ilustraciones funcionan con marcadores. Hay que saber combinar. Y la idea en esta ilustración, en esta última ilustración del taller en animales, es que logremos combinar. Unas vamos a utilizarla más que otra. Si te agradan más los marcadores, esta ilustración se va a notar donde utilizaste más marcadores. Si te gusta más acuarela, se va a notar donde utilizaste más acuarela. Pero la idea es que usen en poco o mucho porcentaje todas las técnicas. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos fue cuando hicimos las ilustraciones con marcadores antes del estilógrafo. ¿Se acuerdan? Y que el estilógrafo terminó rescatando todo nuestro dibujo. Ahí es donde vimos la importancia del uso de los estilógrafos para ilustraciones. Y en otras ocasiones, no sé cuántos de ustedes notaron cuando hicimos solo marcadores, que no podíamos conseguir transparencias cuando usamos solo marcadores y a veces nos frustramos un poco porque los marcadores no nos dan transparencias. Levanten la mano los que batallaron en el proceso de mezclar los marcadores, que yo les decía, van a mezclar un marcador con otro y a veces no se consigue, ¿verdad? Con marcadores. Es difícil a veces mezclarlos o tener transparencias. Eso lo conseguimos con acuarela. También otra ventaja de las acuarelas es que terminamos rapidísimo de ilustrar algo. Extremadamente rápido, porque con una pincelada abarcas mucho. Mira, voy a poner la sombrita en las patitas. Y vamos. Dice Alejandro, por favor, se me hace muy fácil usar los marcadores. Son las acuarelas es lo que más cuesta, es correcto. Pero traten de conocerlas y dominarlas, Alejandro. ¿Qué sería lo mejor, muchachos? A ver, aquí una pregunta para todos mientras seguimos trabajando. Y aquí ya voy a terminar la segunda capa de acuarela. Si alguien les pregunta, oye, ¿qué has utilizado en una ilustración? Al inicio, cuando no entran a talleres o cuando antes de entrar a un taller, lo único que conocen es el lápiz. ¿A quién le pasó? Antes de entrar a ese taller, a un taller, lo único que conocían fue el lápiz, ¿verdad? Y pues dicen, no, pues solamente he utilizado el lápiz. Y luego cuando entran a un taller, conocen más técnicas, ya suman más experiencia, ¿no? Oye, pues ya sé utilizar lápiz, ya sé utilizar tinta. La primera y la segunda semana, por ejemplo, del taller.
Y luego pasamos a la tercera semana y conocieron lápiz, tinta y marcadores. Y ahora ya puedes decir que utilizaste marcadores. Llegó el punto de la acuarela, aunque salga un poco todavía difícil de dominar, pero ya han usado acuarela. Solamente falta dominar. Ahí está la importancia de conocer para que nadie te cuente. Voy a pintarle el piquillo de amarillo, dejando que se vea un poco la tinta. Y me faltó pintarle el pico de oscuro, pero eso se lo voy a dar con marcadores. Con acuarelas no. Con acuarelas no. Si vas a pintar tonos muy intensos, de preferencia con marcador. Ahí le dejé libre el piquillo para pintarlo con un marcadorcito entre un 70-80% de negro. Ahí va. Con marcadores mejor. Acuarela le voy a poner un montón de pintura y se va a desparramar toda. Mejor soy más atinado con un marcador. Bien, muchos batallan en hacer trazos finos con acuarela, ¿verdad? Porque el pincel a veces está muy gordo y es mejor con marcador. Ahí ya tengo la ilustración de base. Me voy a esperar un minutito, muchachos. Y ahora voy a aplicar lápiz de color. Y observen, con el lápiz de color le voy a dar las texturas de las plumas. Estas rayitas como de tigre. Estas de aquí. Con el lápiz de color voy a tener un mejor control. Le voy a poner con un café o rojo, o con un café rojizo más bien, o con un magenta oscuro puede ser. Veamos. La parte de arriba de donde inicié ya se secó. Dicen Fernanda Tejo dice, yo aprendí a dibujar gracias a mi mamá y después me llamaron como la mejor en arte usando la técnica de lápiz de colores y plumones. Muy bien, ya ven. Hay la importancia de atreverse a usar, ¿verdad, Fernanda? Si no, todo el tiempo seguirían utilizando solo lápiz. Voy a hacer unas rayitas de tigre. Dice, falta el ala. Ay, cierto. Me falta el ala, gracias, Mariano. Espérenme que se me está olvidando el ala del otro lado, la que no se ve, pero ahí está. Gracias. Y si no, luego no se seca y no puedo meterle nada de tinta después. Vean, muchachos, voy a darle los tonos de las rayitas, pero más sutiles, más simples. Con lápiz de color. Pregunta. Estas líneas, estas texturas de rayas de tigre sobre las plumas principales, se pueden dar con marcador, pero esperando a que se seque la acuarela. O con lápiz de color y no necesitamos que se seque la acuarela. Y aparte podemos dibujarlas, ¿no? Si las hiciéramos con acuarela directo, sería un trazo más ancho. Incluso con los marcadores, les ha pasado a veces los marcadores tienen un trazo muy grueso. ¿A cuánto les ha pasado que quieren hacer un trazo muy finito con los marcadores y sale así bien gordo el trazo, ¿verdad? No funciona no tiene la misma función o la misma aplicación. Traten de ser mucho más inteligentes para las ilustraciones. Los detalles súper finitos podemos hacerlo con lápices de colores, incluso si tienen estilógrafos de punto fino, pero de colores. O incluso si quieren y darle más contraste, estos trazos de rayitas de tigre sobre las plumas se pueden dar con los estilógrafos en negro para darle un contraste así mucho más visible. Vean, esas texturas con lápices de colores funcionan mejor.
¿Dónde más? En la colita. Y en la colita lo mismo con los lápices de colores. Vean, incluso así un zigzagueo así bien simple. Y le ayuda muchísimo a eso que los marcadores, ni las acuarelas, ni los estilógrafos pueden generar. O sí, pero tienen un acabado muy distinto. Con este mismo puedo dar incluso sombras debajo de ciertas plumas. Vean, aquí voy a poner un ejemplo. Sombras o texturas debajo de ciertas plumas para dar un acabado más elaborado. Pero ya va a depender mucho de su energía, si ya lo quieren terminar, o su facilidad para hacerlo, incluso la curiosidad a veces también de ver cómo queda si le agregan cierta técnica, pero experimenten. Voy a darle la terminación con lápiz de color y aparte voy a reforzar con el Pentel. Y con el Pentel ya muchos conocen cómo funciona. Aquí voy a cambiar el color porque ya no está tan intenso. Creo que le voy a poner se me hace que tonos verdes oscuros en esa zona de las plumas. Vamos a ver qué tal funciona. Miren, con verdes oscuros se mezcla con el naranja y se hacen tonos cafés. Hasta para los centros de las plumas, miren, así los centros con un verde oscuro estoy generando texturita y un poco más de detalle, pero mínimo, un detalle mínimo, pero bien colocado, que no se vea tan notorio. Dice Alessandra que arriba el América. No hay un equipo que sea de los halcones. ¿Alguien conoce algún equipo que tenga un halcón? Bien, aunque ya estamos a punto de terminar, muchachos, voy a utilizar los 15 minutos extra para terminar el fondo. Y también quiero mostrarles el uso de una herramienta. Ay, miren, le voy a poner una sombra aquí debajo de la primera fila. Híjole, le va a dar un volumen padrísimo con lápiz de color. Y aparte de una textura muy bonita. También en la segunda. Les voy a poner un ejemplo, repito, de luces lo mencioné el jueves, luces con una pluma de tinta acrílica. ¿La recuerdan? El jueves pasado les mostré al final de la clase una tinta acrílica de la marca Molotov tipo Posca. Bueno, no tipo Posca, porque Posca fue después. La tinta acrílica blanca nos va a ayudar a darle luces. Bien, aquí con lápiz de color. Ay, es que ya me estoy emocionando. Con lápiz de color dan unos acabados padrísimos y una textura que nos apoye el papel también para generar una texturita así muy bonita, como arenosa. Le falta el iris. ¿Qué color le voy a...? Ya sé, le voy a poner el iris de color azul para que haga un contraste con el cuerpo naranja. Dice Mariana, es el águila más bonita que he visto. Ah, sí, dice Alessandra, perdón. El águila más bonita que he visto. Le voy a poner el ojo en color azul con lápiz de color para no agarrarme tanto. Ahí está. Creo que ya está lista. Nada más le falta. Le voy a poner el ejemplo del Pentel solo
Y aquí hay que tener mucho cuidado. Voy a repetir, porque muchos en la mañana, bueno, no muchos, pero sí, este... Ah, dice Mariana, es el halcón de La vida secreta de tus mascotas. Vean este halcón, ¿alguien recuerda este halconcito? Híjole, está padrísimo. El halcón que lo tenían encerradillo, ¿verdad? Miren, con el Pentel hay que tener mucho cuidado. Muchos arruinaron el dibujo cuando le pusieron el Pentel porque le saturaron demasiado. Deben tener, si quieren aplicarlo con el Pentel, deben tener muy buen control y frenarse antes de saturarlo. Solo en las partes más oscuras, que lo mismo, no todo se puede hacer con una sola técnica. Esas partes de sombra muy intensa, el Pentel las hace facilísimo. Las plumas en la segunda fila tienen unas sombras muy intensas en las puntas. Sin saturar, dejando que se vea totalmente el dibujo, moderando, frenándose, observando cada que vas haciendo una pluma. Incluso puedes comenzar como con sombras debajo de cada pluma por individual. Vean cómo toma mucha fuerza el uso del Pentel, pero no en todo, repito, y voy a ser muy insistente porque tiene razón Isabel, nos compartieron muchos dibujos que en algunos casos los saturaron y lo echaron a perder. Y hay que ser muy claros con eso. No echen a perder todo el trabajo inicial. Con el Pentel hay que tener mucho respeto, mucho respeto en el trazo. Sean muy cuidadosos. Con apenas la punta de su Pentel hagan texturas. Si ya lo dominan, diviértanse. Si aún no lo dominan, háganlo con cuidado. No les digo que no lo hagan, aplíquenlo, pero con muy poca cantidad de tinta y vayan midiendo. Aquí en el cuello, por ejemplo, tiene esas que les pusimos al inicio con el estilógrafo, que tiene como una textura así de punto de fuga muy bonita. Y las plumas con mayor cantidad de sombra, le voy a poner en las partes más oscuras y los centros. Aquí los centros. Vean. Dice Isabel, uno lo rescataron poniendo la idea que se le cayó un rayo y se quemó. Pero traten de que no. Traten de que no suceda. Que se les manche todo su dibujo de tinta negra. Porque no se frenaron antes de echar a perder el dibujo. O que se oculte todo, ¿no? Muchos así se manchó demasiado. Miren, aquí en las líneas del pecho, en el ojo sí le voy a pintar un poquito, incluso las cejas se la voy a poner de negro. El ojito donde lleva el área de la pupila, con el Pentel, parte del pico para darle mayor fuerza a la tinta negra. Y en las patitas, pues solo en las garras. Ahora ya tenemos un minuto extra. Voy a terminar con el fondo. Ahí está, esas ya son todas las técnicas. Vean la ilustración. Qué padrísimo. Voy a terminar con el fondo, muchachos. Voy a elegir un color azul. Les voy a poner solo un pequeño ejemplo y ustedes lo continúan. Solo un pequeño ejemplo. Si se ve águila de la bandera mexicana. Bueno, pero me quedó más chida que la de la bandera. Voy a hacer un color azul
elijo el azul que más me guste. Un solo tono de azul. Puede ser azul con blanco, azul celeste. Que haga contraste con el naranja. El azul es el color contrario del naranja. Y vean, para el fondo con extremo cuidado. Extremo cuidado. No vayan a meterse al dibujo del halcón. Con extremo cuidado por los contornos. Sean muy pacientes. Muchos aquí fallan, perdiendo la paciencia de su dibujo. Así como iniciaron con mucha paciencia, terminen el fondo. Les sugiero que sí lo hagan, y depende del color que utilizaron para su halconcillo, elijan el color que le combine, haciendo destacar su águila o su halcón según el diseño de su personaje. Les voy mostrando los que ya terminaron y los que nos quieran compartir por acá en el chat para la grabación. Vean este de Val, qué bonito. Vean, ahí ya tiene una parte del fondo lista. Bueno, aunque creo que ya lo firmó, pero esa es la intención, muchachos. Aquí nos comparten este por WhatsApp. Es de Ángel. Ahí está ya con color. Le falta el fondo. Traten de terminar el fondo también. Los que gusten ya compartir el avance. Vean este de Adrián. Qué padrísimo, Adrián. Muy bien. Vean este que nos comparten también. Ay, ¿qué dice ahí? No le entiendo el nombre, pero este lo comparten por WhatsApp. Hasta el fondo le pusieron muy bien. Este también de WhatsApp. Muy bien, traten de terminar el fondo. Este también lo comparten por WhatsApp, ya con el color. Ay, se me fue el nombre. Sí, ahorita lo había visto. Este también por WhatsApp. Este de Gabriel. Ay, se abre. Ahí está. Este de Gabriel. Bien, traten de terminarlo y completarlo. Este de Mariana Pikachu. Bien. Este de Rosa. Muy bien, ahí está la mezcla de su color. Voy a mostrarles. Acá Nina quiere que les muestre el que hizo ella, el que está haciendo ella. Vean, ahí está el de Nina. Vean, ahí ya le puso el fondo. Ya le terminó con las nubes. Las sugerencias del color. Ahí es el suyo. Muchas gracias a Nina también. Por acá les muestro también el de... Este lo comparten por WhatsApp. Bien. Mientras se va secando, aváncenle. Algunos, mientras que van secando, aváncenle en el fondo. Antes de retocarle el cuerpecillo. Este de Ana. Vean este que nos comparten por WhatsApp también. Ahí ya van iniciando con el fondo. Andrea. Ya van con el fondo, muy bien. Híjole, vean este nada más. Sara con H. Qué padrísima. Águila o halcón. ¿Qué definiste que es, Sara? Águila o halcón. Este de Renata. Muy bien. Águila, dice Sara. Perfecto. Voy a tratar de avanzar. Me quedan todavía 8 minutillos del tiempo extra. Voy con el fondo. Ahorita les voy a mostrar el que hicimos en la mañana. En la mañana fue un pelícano. Hicimos un pelícano con una pose karatecosa. Estuvo bien chido. También el mismo proceso de punto de fuga para las alas.
Si alguien le quiere poner ahí también el diseño de las nubes, ya hemos practicado también fondos con nubes. Vean este Mauricio. Está padrísimo, Mauricio, muy bien. Vean el contraste, quedó muy bonito, cómo se mezcla y cómo se ve el contraste de color entre el naranja y el azul. Para que logremos destacar muy bien el halcón. Se lo hicieron con naranja. Mucho cuidado. Voy terminando la mezcla. Entre azules, blancos y suficiente agua, depende qué tanta tinta quieras agregar en el fondo. Si pegaron su hoja a la mesa, esperen a que termine de secar totalmente la acuarela antes de quitarle la cinta. Y la cinta también nos ayuda a no pasarnos. Recuerden, más allá del papel, que luego mancha las hojas de atrás. Acá nos comparte Fernanda y ya casi lo termina. Intelecto. Híjole, qué bonita. Halcón o águila. Intelecto. Parece más águila, ¿no? Qué padrísima. Seis minutos. Vayan compartiéndolo aquí en la cámara o en el chat. Voy a girar. ¿Quién ya vio el pelícano que hice en la mañana ahí publicado en Instagram? ¿Sí ya lo vieron? Ahí Sara. ¿Por qué no lo comenta, Sara? Ahí póngale un comentario. Qué bonito le quedó, profe. Ah, no mostré los de la Fórmula 1. Híjole, en la mañana también se me pasó mostrarlo. Bueno, en el WhatsApp, perdón, en el WhatsApp, en el Instagram, ahí están las fotos de la Fórmula 1, cómo quedó al final. Cinco minutos. Nos vamos despidiendo. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos el tema de fondos. Ya es la última semana, muchachos. Échenle muchas ganas con las últimas ilustraciones. Aquí una pregunta muy importante. A ver, esto lo mencioné en la primera semana, desde la primera sesión. ¿Cuántos de ustedes ya, al llegar a esta última semana, de los que iniciaron en la primera semana a partir del 22 de julio, cuántos de ustedes ya notaron su mejoría, perfección o avance, rapidez, confianza en sus dibujos hasta este punto? Naturalmente vas a obtener mayor confianza, mayor seguridad, más rapidez. ¿Quiénes son ya más rápidos para dibujar? ¿Quiénes son también ya más confiados en lo que hacen? Más seguros de su nivel de dibujo, más seguros de sus trazos. Hay quienes ya también dominaron la técnica o la herramienta. Algunos ya lograron dominar también la paciencia, que es muy importante. Ya podemos ver y mostrar, hacer una comparación entre el dibujo de la primera semana contra los dibujos de la última semana que ya inician a partir de hoy. Así que ya pueden mostrar, por ejemplo, en sus libretas o en sus hojas
muestren y comparen su primer dibujo contra el último dibujo para que noten ese avance. Es la única manera en cómo podemos demostrar si podemos o cómo vamos mejorando en nuestro nivel de dibujo, muchachos. Es la única manera. Recuerden que al inicio lo mencionamos. No es una competencia de dibujo para ver quién dibuja mejor, para quién lo hace mejor o más igual. Es simplemente contigo mismo, contigo misma. Les muestro aquí ya para retirarnos. Nos quedan 2 minutillos. Que nos comparten por WhatsApp. Ahí vaya terminando el fondo. Val, que ya le avanzó, ya lo terminó. Ahí ya le di la vuelta. Miren, ahí le agregó verde, muy bien. También nos comparten por WhatsApp. Mientras voy esperando a que se seque. Lo comparte también por WhatsApp, es de Abril. Este es de Iván. Y antes de irnos, quiero mostrarles la fotografía, porque todavía no se seca, para mostrarles en mi libreta. Vean, así quedó la fotografía del de la mañana. Ese fue el resultado final. Es un pelícano. Aquí algunos otros encuadres con foto. Ese fue el dibujo de la mañana. Sí. Lo único que nos faltó en la mañana fue terminar el fondo, fíjense. Claro que sí, bien ahí, dime. Dice Isabel que quedó bien chido, tanto que hasta ya puedo empezar a dar clases, ¿verdad? De dibujo. Estaría padre. ¿Qué opinan ustedes? Bien, mientras ya va secando, un minutillo ya para retirarnos, muchachos. Quienes gusten también todavía compartir. Miren, de Fernanda ya le avanzó en el fondo. La parte verde, Emix. Y qué bonito quedó. Le pusiste unas plumas el ala del otro lado, ¿verdad? Quedó muy bien. Intenta terminarlo, se ve bien. Dice, viene ahí, con la pose del dibujo de la mañana se puede modificar una pose para un dragón. Claro que sí, definitivamente, viene ahí. Con el dibujo de la pose de la mañana pueden adaptarlo a cualquier otro personaje sin ningún problema. Incluso ese también, que está un tanto de perfil. Pero sí, el de la mañana tiene una pose igual, dinámica. Lo pueden adaptar. Ya en este último minutillo, muchachos, voy a despegar la cintilla mientras va terminando de secarse. Una ventaja que tenemos los que usan bloc de hojas es que al momento de retirarle la cinta, si se ve un poquito como chueco el papel, al cerrar la libreta se quedan aplastadas por las demás hojas y se endereza. Ahí está la ilustración del halcón. Les muestro el de la mañana. Aquí ya para retirarnos. Este fue el de la mañana. Ahí se ven. Ahí las fotos en Instagram también lo pueden ver. Les invitamos a que por favor nos visiten en Instagram. Espero que les haya gustado, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Pórtense bien, cuídense mucho, practiquen mucho, por favor. Ya estamos en la última semana. Miren, de Freya le puso Viva México. Qué bonito. Quedó padrísimo, Freya, muy bien. No te vayas a tomar el agua, Freya, mira. Aunque se ve sabrosa, pero cuidado. Es acuarela. Cuídense mucho, muchas gracias, Lidion, muchas gracias. Miren, de Gabriel ya le terminó el fondo. Excelente, Gabriel, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Puntualitos a las 10, puntualitos a las 5. Dice Damián, agua de horchata negra. Nos comparten por WhatsApp que le faltaba el fondo también. Ya quedó listo. Muchísimas gracias, Camila. Nos vemos hasta mañana, muchachos. Buenas noches. Bye.